Hola a todos, soy Fernanda Frick, directora de Here's the Plan. Yo soy María José Barros, productora de Here's the Plan. Y bienvenidos a la primera parte de nuestra serie de webinars sobre cómo hacer un pitch viral para animación. En el fondo, lo que vamos a hablar en esta serie en este webinar, que va a estar dividido en dos partes, tiene que ver con cómo presentar un pitch a potenciales inversionistas o tal vez algún canal de televisión o algo que pueda interesarse en su proyecto. O concursos de pitch, o colaboradores. Fondos concursables, coproducciones, etc. Y nos vamos a centrar en dos partes. Una, que es la que vamos a tratar principalmente en este webinar, que tiene que ver con la construcción de una carpeta de arte. Y la segunda, que vamos a ver en el siguiente webinar, que tiene que ver con preparar el presupuesto, catalogar, plan de inversión, distribución, etc. Para su pitch. Como nuestro fuerte y nuestro mayor conocimiento está relacionado con el desarrollo visual para productos de animación o videojuegos, vamos a concentrar mucho el webinar en esa dirección, vamos a hablar mucho de conceptos como fundamentales para el desarrollo de una carpeta de arte y bueno, esa es la invitación en esta ocasión, en este webinar. En el fondo que logren hacer la base de lo que será tomar los primeros pasos para poder comunicarle su proyecto a otra gente y empezar a concretar el primer paso para hacer este monstruo de tarea que es crear un corto, una serie o algo, un largo, animado, claro, lo que sea. Y lo que vamos a ver hoy, como les decía un poco, tiene que ver con la carpeta de arte de los proyectos y los fundamentos que vamos a ver hoy y las partes. Vamos a dividirlo un poco en explicar las partes teóricas de cómo se construye una carpeta de arte y cómo se diseña para una carpeta de arte, y esto sirve para corto, largo, serie, también para videojuegos, porque la lógica es más o menos la misma, tiene que ver con cómo diseñar un universo visualmente coherente. Incluso para cómics y libros infantiles. Todo lo que tenga visualidad puede encajar dentro de un libro de arte. Sí. Entonces, un poco de qué es un libro de arte. No es el libro de arte cuando tú vas a la librería y dices, hola, me da el libro de arte de la película. No, eso no es el libro de arte al que le vamos a hablar, eso es algo que se hace al final, cuando ya todo ha terminado. El libro de arte al que nosotros estamos refiriendo es la Biblia de arte de una producción, que es un documento que contiene referencias, reflexiones, diseños, procesos, guías de animación y soluciones gráficas que el director de arte y su equipo generaron durante la preproducción y que sirven de guía a la producción para ejecutar la obra. Claro, hablando de una manera un poco macabra, si el director de arte se muere, el resto de la producción podría acarrear el resto del proceso. En el fondo, sí, por muy macabro que suene, tiene que ver con que es establecer todas las reglas visuales del mundo, cosa de que cualquier cosa que hay que resolver en la producción no pierda tiempo pensando como, ¿cómo resolvemos esto? Sino que diga, tenemos las referencias de aquí, tenemos los problemas resueltos en esta guía y podemos basarnos en eso para construir lo que sea. Una biblia de gráficas, una biblia de arte sólida permite que la producción sea mucho, mucho más rápida y eficiente. Entonces, sí, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer un proyecto ficticio, nosotros vamos a dar una premisa y ciertos personajes y vamos a construir una carpeta de arte para un pitch. Y lo que vamos a hacer es ir pasando por todos como los aspectos técnicos para que ustedes puedan ir viendo efectivamente cómo se diseña, cómo se usa la referencia, qué pasos hay que seguir, etc. Y nosotros vamos a ir en nuestros respectivos programas de trabajo haciendo los diseños, los distintos tipos de diseño. Bueno, pasamos a Photoshop y Clip Studio. Ya chicos, hablamos sobre la importancia entonces de una carpeta de arte y su rol en el proceso de producción, y lo que vamos a hacer ahora a modo de ejemplo es que con Fernanda inventamos un concepto de un pitch ficticio y vamos a desarrollar algunos de los diseños de personajes, escenarios y props para este pitch y les vamos a mostrar un poco el paso a paso de cómo se hace. ¿Bien? Lo que hicimos fue crear un concepto
que llamamos High School on Dragons, y se trata básicamente de un grupo de aventureros de un mundo de fantasía medieval, como Dungeons and Dragons o algo por el estilo, que pasan por un vortex temporal y quedan atrapados en el mundo real. Y se ven obligados a incorporarse como a la vida de personas normales y intentar acostumbrarse a su nueva vida en este mundo sin elementos de fantasía y magia, aunque ellos por supuesto conservan sus poderes y habilidades. El grupo está formado por una chica que es una bárbaro, un bardo, un paladín enano, una mago elfo y un clérigo no binario. Lo que vamos a hacer es empezar a desarrollar algunos conceptos de diseño de personaje, y vamos a partir con la chica, la que nosotros llamamos Bárbara. Ella es, como les decía, una bárbaro, ¿vieron el chiste? Que pertenece a un clan guerrero de mucha tradición. Ella es muy joven, tiene solo 15 años, por lo tanto en este mundo actual por ley está obligada a ir al high school, y eso por supuesto en sí mismo ya es un gran chiste. Y ella es una persona valiente, muy aguerrida, que le gusta resolver los problemas como de forma rápida y a través de la fuerza, pero también es una persona muy leal y que cree mucho en como los valores como la familia, los amigos, y cree mucho en esto de ser como medios aclanados. Entonces considera a sus otros compañeros como parte de su clan ahora, y entonces sus compañeros con los que comparte casa son su nueva familia en este momento, y los va a proteger como a toda costa. Y una de las gracias que tiene este personaje es que tiene una espada muy grande que lleva siempre consigo, porque es la espada ritual que le regaló su abuelo, y para ella es como un objeto casi sagrado. Entonces nosotros pensamos que logró convencer a la directiva del colegio, del high school, que le permitiera andar con su espada porque representaba algo casi que religioso para ella. Así que tiene el chiste de que ella va al high school y porta esta espada gigante. Entonces vamos a hacer algunos diseños, vamos a hacer algunos conceptos, y mientras hacemos conceptos vamos a hablar de algunas cosas básicas, ¿no, Fernanda? Sí. Entonces, por ejemplo, yo empecé a bocetear un poco este personaje teniendo en cuenta y en mente ese tipo de características. Que iba a ser esta niña súper enérgica y como amable y como con buenas intenciones, y muy pero quizás como tiene la espada y todo, sería interesante que fuera un poco tomboy. Uh-huh. Entonces empecé a hacerle como esta como ropa un poco de niño, como que podría ser media como unisex, no tan femenina. Aunque también intenté acá un par de intentos donde quizás ser un poco mayor, un poco más de como que si uno piensa en una niña de 15 años puede ser tanto como de esas niñas de 15 años que parecen como de 18, 19 porque se arreglan y se maquillan y todo, o de las que todavía como que están un poco más cercanas a su lado infantil. Entonces son un poco más desastrosas y no se preocupan tanto de eso, que ambos casos también. Pero claro, acá viendo lo que dibujé no me hace tanto sentido para el personaje que sea como que tenga las pestañas tan largas o los ojos tan chicos. Entonces de los otros ejemplos que hice me gustó mucho más el que parece como cartoon. Entonces, teniendo en cuenta eso, la que más me gustó esta última, y quizás ya voy a intentar pulirla un poco más. Por ejemplo, teniendo en cuenta que los personajes que son como amables y que son como buena onda tienden a ser más redondos, porque bueno, una de las bases de diseño de personaje es que uno puede evocar en su diseño formas simples, un cuadrado, un círculo, un triángulo y un cuadrado, que son las formas más básicas, y agregarles asignarles
ciertas sensaciones. Entonces, por ejemplo, redóndame la sensación de amistoso, abierto, divertido, cercano. Un triángulo puede principalmente hablar de peligro, porque no sé, si se fijan todos los villanos de Disney son medios triangulares. Peligro, pero también rapidez, dinamismo y un cuadrado puede decir estabilidad, estoicismo, terquedad, porque si es cuadrada, bueno, por algo uno dice que la gente es cuadrada porque no quiere ceder a cosas, entonces esas son las sensaciones que dan. Entonces, teniendo en cuenta esto, nuestro personaje sería muy redondo, y ya le hice más o menos redondo en ese boceto, pero una vez que ya tengo claro que ella va a ser una niña media tomboy, no va a ser como tan femenina, no sé qué, y hice este boceto, voy a empezar a pulirlo. Entonces quizás va a ser, voy a intentar resaltar su redondez mucho más, una nariz más redonda quizás, quizás la base de su cuerpo también lo será, su pelo, estos mechones que le salen quizás van a terminar en una punta más redondeada. Su pelo. Y claro, antes le hice esa punta, pero quizás ahora vamos a redondearla un poco más para que sea más amistoso. Como termina el pelo acá atrás. Y quizás le vamos a hacer una trenza hecha de círculos redondos. Que también ayuda, porque no sé, si lo hiciera como un peinado así, quizás daría más dinamismo, más no sé qué, pero como es como gentil y buena onda, eso ayuda. Chaqueta, como de jeans rasgado, que queda un poco grande, porque ella quiere estar cómoda. Sigue viéndose muy cool, pero la comodidad es lo importante para ella quizás. Y una polera un poco suelta, que le queda muy grande, las mangas también, y un par de chapitas para mostrar su adolescencia. Y finalmente, sí, es muy bajita. Me gustaría que quizás vamos a exagerar la espada que tiene, porque claro, todavía estamos explorando. Entonces, ¿qué pasaría si su espada fuera de soporte? Nuevamente, como adolescente, quizás le puso ciertas cosas. Se dio cuenta que acá las niñas le ponían cosas al celular, y ella también le pone cosas a su espada, obvio. Como un conejito. Una abeja, no sé. Eso le da un aire más quizás muy corta, quizás que no tan larga. Listo. Ya, entonces quizás es acá donde le muestro a María José como mi idea. Uh-huh. Y le digo, mira, ven, ¿qué opinas de este diseño? Que es para niña. Quizás ella me va a mostrar después lo que ella lleva. Claro, un elemento súper importante de los procesos de diseño tiene que ver con compartir y como mostrarle a los otros artistas o buscar feedback de otras personas para probar en el fondo tu diseño, porque lo interesante de los procesos de diseño es intentar como salirse de la zona de confort y intentar buscar como no qué es lo que te sale más fácil a ti, sino qué es lo que es mejor para contar la historia. Entonces, a mí
los diseños de Fernando me parecen súper interesantes y hay cosas muy, muy interesantes que podemos rescatar. Me gusta la idea de la chaqueta, mucho. Me gusta la idea de la ropa cómoda y esta idea como que sea un poco más tomboy. La idea de que la espada sea gigante es muy chistosa, además que permite hacer como muchos elementos como de comedia y eso es súper interesante. Pero la pregunta que sí tenemos que hacernos es como, ok, hemos explorado como una combinación de peinado y tipo de rasgos para el personaje, entonces tal vez sería interesante darnos la vuelta y probar. ¿Qué pasaría si tiene más rasgos más, no sé, asiáticos, como, no sé, alguien de Filipinas o quizás como alguien de Corea, o cómo sería si fuera una persona de color, quizás con rasgos latinos o quizás con rasgos, qué sé yo, de africanos, o sea, no africano no es un país, es un continente, pero a lo mejor como de alguien de, como, como decía, como negro mestizo como de Brasil, o tal vez como alguien de Kenia, o quizás como un afroamericano norteamericano, o sea, ir probando como distintos colores, ir probando como distintas combinaciones. Entonces quizás aquí vale la pena decir, ok, esta idea está interesante, y empezar a buscar, ok, pasémonos por otros tipos de personas y veamos si algo nos gusta, y si no, volvemos a nuestra idea original. Eso es lo genial, pero lo entretenido de explorar y lo interesante de explorar es que te permite abrirte como a otras posibilidades. Claro, claro, entonces teniendo en cuenta eso, quizás ahora voy a intentar que me sale a mí, tomando en cuenta también lo que estuvo haciendo María José en paralelo. Claro. Yo hice esta donde lo peiné para atrás, en vez de peinarla para adelante, claro, peinarla para atrás, como, o hacerle la trenza, pero que en vez de que salga de abajo, salga de arriba, como más para alta, conservarlo. Claro. Entonces le da un aspecto a lo mejor un poco más dinámico, menos pasivo. Entonces quizás sería súper interesante que tuviera un aspecto, yo creo que podría ser interesante que tuviera un aspecto medio latino. Sería bonito una combinación como de rasgos latinos, pero también de colores, que tenga como la piel morena y el cabello negro, café. Podría ser bien interesante para generar este personaje. Bien, entonces a partir de eso podemos empezar a generar como más bocetos o más ideas. Aquí también es súper bueno que ustedes simplemente hagan esto, abran Google y ignoren lo que vieron ahí, abran Google y busquen referencias, o sea, busquen algo tan simple como escribir mujer latina en Google y ver qué es lo que ven, o sea, rasgos, o sea, las mujeres latinas somos súper diferentes y hay de todo lo que el espectro latino es súper interesante. Somos mujeres mestizas y hay como hay mucho de donde poder tomar y escoger, o sea, por suerte no hay solo un tipo de belleza latina, son muchas bellezas distintas y mujeres bonitas, pero creo que sí es bueno que uno use como ideas y estéticas que le digan a las otras personas que hagan entender de forma súper clara, ella es una mujer latina. Entonces hay que buscar como esos conceptos como universales y tal vez en ese contexto, como les decía, la piel más morena, el color de pelo más oscuro son interesantes, los ojos almendrados podrían también incorporarse, tal vez podemos ponerle cejas más gruesas, ¿verdad? Un pelo ondulado quizás, labios más gruesos, entonces intentar buscar un poco, intentar buscar como distintas referencias para intentar construir algo que sea como visualmente atractivo y interesante y alejarnos un poco como de la idea original que nació como de nuestra zona de confort. Claro, sirve también, de repente si uno googlea como mujer latina en Google, puede que salgan cosas muy genéricas. Entonces quizás es mejor pensar a veces en ciertas actrices o como más... que tengan la edad. Claro, como más... o gente que tú conoces o más específico. Entonces, por ejemplo, bueno, María José va a explorar la línea latina del personaje y a mí me gustaría probar como formas afroamericanas. Claro. Entonces, por ejemplo, a mí me encanta la actriz Janelle Monáe. Y ella tiene unos peinados muy bacanes, entonces quizás, ¿qué pasa si uso alguno de sus peinados en
en mi diseño, en mis intentos de diseño. Entonces, por ejemplo, algo como esto. Entonces, como quedaría, claro, acá le hice un peinado bastante como genérico, como tomado en un moño, con un cintillo, pero claro, ¿qué más podría salir? Entonces, acá intentar como ese peinado que vi, donde la mayor parte del pelo está como tomado acá en un como turbante, moño, pompadour acá encima, y el pelo de los costados está casi rapado, y porque en el fondo todo el pelo se va hacia arriba y a los costados en una trenza. O sea, claro, la idea y lo interesante de este tipo de exploraciones es que nos permiten ir dándole como más personalidad al final y va como profundizando a través del diseño la personalidad del personaje. ¿O no, Fernanda? Sí. En el fondo, si nos quedamos con la primera idea, puede quedar algo muy basado en nuestros primeros como clichés y lo que siempre dibujamos. Entonces, claro, ahora que Fernanda dijo la idea del costado rapado, pensaba, claro, ella es una guerrero, tal vez elegiría como algo muy cómodo para su peinado y no necesariamente algo como a la moda o estético, aunque las cabezas rapadas estén a la moda, no es algo personal, ustedes saben, ¿no? Nosotros tengamos. Ya la vieron. Pero sí, o sea, ahora que me doy cuenta que la acabo de dibujar, como que quizá igual es un peinado bastante engorroso de hacer. Quizás ya estaría, se demoraría mucho tiempo en hacérselo todas las mañanas, entonces pues, como que no va con nuestra idea inicial de que sea como más descuidada y todo eso. Pero tal vez podría tener como algo más corto quizás. Claro, ahora, o sea, vámonos al extremo, hagamos la rapada. ¿Qué más conveniente? Claro, como un peinado quizás más corto, más está rapada. Un moicano. Igual los moicanos necesitan más de eso. Bueno, pero un personaje cartoon. Pero igual, no. ¿Ven? Esas son las discusiones que tiene el equipo de arte permanentemente. Claro. Que está bien tenerlas porque es súper bueno como cuestionarse el comportamiento de los personajes de cierta manera. Pero quizás rapada se ve demasiado harto. Claro. Igual la idea es que tenga como una piel relativamente amable para que sea nuestro protagonista. Claro. Sí, igual se ve súper buena onda, pero otra gente puede malinterpretarlo. Súper buena onda. ¿Es súper buena onda? O sea, la gente rapada es buena onda, por favor, no. Sí. Igual me quedó gustando la idea del como caleta de pelo saliendo debajo del cintillo y el resto como en una cola como súper natural y atrás. Como me gusta mucho la silueta que esto da, así que quizás voy a hacer de nuevo esa. Sí, eso es un elemento súper importante porque la silueta, la silueta del personaje sea reconocible es siempre algo que es un objetivo que se tiene al diseñar un personaje, porque en el fondo ayuda, el cerebro piensa de forma súper sintética, entonces tener una silueta reconocible hace que el personaje quede como más rápido grabado en la retina del espectador y sea más fácil reconocerlo en las escenas. Claro. Y así también te aseguras de que vas a hacer de que los personajes van a ser bastante distintos entre sí. O sea, si todos tienen silueta similar, aparte de ser poco reconocibles, va a ser fome. Entonces es un buen indicador como para ir chequeando. Sí, en general hay procesos de diseño que parten la exploración haciendo siluetas directamente
Eso es súper recomendado tal vez también, como trabajar directamente haciendo la silueta. Nosotros no estamos escogiendo eso porque nos queremos enfocar mucho como en el carácter de los personajes más que en la ejecución técnica, pero también es algo que ustedes pueden hacer, partir explorando como distintas siluetas y desde ahí diseñar. Si tienen dudas sobre cosas, pueden anotar sus preguntas y nosotros vamos a estar haciendo un webinar en vivo dentro de unos días, las fechas se las vamos a anunciar, y ahí vamos a contestar todas sus preguntas en vivo. Lo que estoy haciendo yo es como buscarle como un look latino al personaje, entonces lo que hice fue ondularle el cabello, peinárselo para el lado, le agrandé las cejas, le redondeé la nariz. Y ahora estoy como vistiéndola, siguiendo un poco las cosas que más me gustaron del concepto de Fernanda. Voy a cortarle eso sí la chaqueta para darle una silueta como más reconocible, porque si se fijan, al cortarle aquí la chaqueta le quedan las caderas libres, entonces eso hace que sea mucho más reconocible el personaje. Además que es casi un sello personal, me encanta que los personajes tengan las chaquetas cortas, porque es un recurso de verdad que sirve mucho para generar silueta interesante. Vamos a ponerle una polera como una ¿cómo se dice en español neutro polera? Una camiseta. Sí, perdón para los que no son chilenos. Una camiseta larga, bien, que le va a llegar hasta vamos a generar como algo interesante con la tela. Vamos a hacer que la tenga metida dentro del cinturón en un lado y caiga como al otro, como para demostrar como un aspecto un poco descuidado de su parte. Entonces eso, vamos a ponerle como la manga de la polera acá larga de la camiseta. Aquí van a estar sus brazos. Igual le hemos estado dibujando delgada, pero tiene que igual mostrar cierta fuerza porque tiene que poder levantar esa tremenda espada que tiene. Entonces no puede ser como bracitos de fideo, sino que igual tiene que tener como cierto tono muscular, porque vamos, pelea. Es una guerrero. Y pensaba que por ejemplo podíamos incorporarle algunas como cicatrices como de combates en los brazos y ese tipo de cosas. Sí, yo le puse como tierrita, pero cicatrices suena más... es que sí, es que la tierra se sale cuando uno se baña. O sea, como rasguño, como es lo rastones. habitual. Claro, pero cicatrices suena más... Sí, podemos ponerle así como algunos detalles. Pero lo interesante de eso es como ir probando distintas versiones hasta poder llegar como a algo visualmente interesante. Acá lo que hay es como ya una versión como que en la que hemos estado intentando mezclar las ideas de Fernanda con las mías. En esta versión el personaje, bueno, estuvimos buscándole como una identidad más latina, porque somos latinas y pensamos que es divertido que la protagonista aparezca, aunque no sea latina, porque claramente no nació en Latinoamérica, nació en las terribles marcas en las terribles llanuras de la muerte, del reino olvidado, tierra medieval, de la tierra oscura, de Lord Volfron. Una cosa así. Claro. Pero ella, pues es interesante que la diversidad en pantalla es súper importante, entonces creemos que es entretenido e interesante para nosotros como autores latinas tener personajes que se parezcan a nosotras y a las personas que vemos a nuestro alrededor. Entonces pensamos en tal aspecto, le acortamos el pelo. Nuestra idea inicial era siempre con una trenza porque pensábamos como bárbaro trenza, como que las ideas estaban súper como estandarizadas en nuestra cabeza y pensamos que a lo mejor cortarle el pelo es mucho más práctico porque es una guerrero y el pelo corto es más práctico para pelear. Y aquí a lo mejor, tal vez en el primer capítulo, alguna compañera de la clase o algo así se lo puede acomodar hacia el lado y darle como un aspecto un poco más a la moda, porque dentro de todo tienen compañeros de clase que son personas como usted y nosotros en el día a día normal y que los ayudan a incorporarse en el mundo real. Y esta idea como base incorpora la idea de la chaqueta de Fernanda, la idea de Fernanda de que la espada sea gigante y que tenga como cositas colgadas. Le pusimos una calavera porque quizás le recuerda a su padre, el gran bárbaro cráneo.
el gigantesco. Quizás ella quiere ser como él o algo así, o quizás quiera volver a casa para poder verlo. Unas zapatillas cómodas, unos shorts. Y estuvimos pensando que como pertenecía a un clan barbárico, o pertenece, porque en realidad no ha dejado de pertenecer, sería súper interesante que tuviera como pintura, como tatuajes en su cuerpo que representan esta pertenencia al clan. Y eso al tiro le da como un toque. Entonces, sobre este concepto vamos a hacer un concepto final mezclando las ideas mías y las ideas de Fernanda para generar el concepto final del personaje. Finalmente así quedó el diseño de Bárbara. Si ustedes se fijan, acá está en azul la idea con la que partimos, o sea, la idea que decidimos que iba a ser como con la que nos íbamos a quedar, y empecé a incorporar en el diseño algunos elementos de los que nos gustaron de los diseños que hizo Fernanda, y también darle también un aspecto un poco más cartoon al personaje, intentar darle un poco más de carisma a su silueta y trabajarla como de forma un poco más dinámica. Aquí hay una pequeña como medición de cabezas que nos permite como trabajar la proporcionalidad del personaje y encargarnos de que esté proporcionado. Bárbara es un personaje que mide 4 cabezas y eso es importante saberlo, especialmente cuando la trabajemos en relación a los otros personajes de la historia, porque la variación de tamaño es súper importante a la hora de definir, a la hora de realizar diseño de personaje. Y lo que hicimos, bueno, si ustedes se fijan, le agrandamos un poco, o sea, le achicamos un poco el cuello, le dimos un poco más de volumen a la cabeza, le agrandamos los ojos y la boca para darle un aspecto un poco más infantil quizás también. Como les habíamos explicado que las formas influyen mucho, todas las formas en ella son muy redondeadas porque le quisimos dar como un aspecto muy amable. Entonces, por ejemplo, acá las mangas de la chaqueta estaban como hechas como de forma triangular y acá las decidimos redondear para darle un aspecto más amable. Le alargamos la polera y le alargamos los shorts, primero que nada para darle ese aspecto más como de chico, como de un poco más masculino en su aspecto, pero también para asegurar una línea continua, y eso también es muy importante tenerlo presente porque ayuda a la hora de animar. La línea continua no solo ayuda con la silueta, sino que ayuda a la hora de animar que sea más simple. Para este dibujo le puse la espada al lado y no atrás para hacer como mostrar la proporción, y también mostrar un poco el diseño de la espada. Esto es súper importante. Hay unas cosas que se llaman props, que son todos los elementos con los que los personajes interactúan, que aunque formen parte del background, tienen que ser diseñados aparte. ¿Por qué? Porque como los personajes interactúan con los props tienen que ser animados, por lo tanto se tienen que diseñar aparte. Props son, por ejemplo, la espada, podría ser un celular, un auto, no sé, la máquina expendedora de dulces, si es que alguien va a sacar dulces de una máquina, o una lata de una soda. Cualquier cosa que los personajes vayan a tocar y vayan a interactuar con ella es un prop. Entonces es súper importante que ustedes los diseñen. Y para diseñar props se usan las mismas reglas que para diseñar personajes. Hay que estar pendiente de la silueta, del volumen, se pueden dibujar con círculos, con cuadrados, con triángulos, siguiendo esas como figuras básicas. Y lo importante de los props es que ayuden, o sea, que cuenten una historia, igual que como cuenta el diseño. Que en este caso, como la espada se le heredó la familia de ella, en su ritual de iniciación, en su clan barbárico, nosotros pensamos que la espada a lo mejor podría haber sido el abuelo o de la abuela de Barb, entonces tiene como muescas, como que la espada no está nueva, es como vieja, y pensamos que ella le puede haber agregado como ese detalle, este detalle de acá, como de esa pequeña calavera. A lo mejor abrió una caja de cereal y salió o algo por el estilo, pero le recordó a su padre, el gran guerrero del clan, un hombre gigantesco, tal probablemente inspirado en Arnold Schwarzenegger o algo por el estilo. Y ella se lo agregó y se lo puso como, así como hoy en día es súper común agregarle adornos al celular, ella se lo agregó a lo que es más importante para ella, que es su espada. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a pasar al diseño de Mark, el magnífico o el maravilloso, que es el bardo del grupo, y cuando tengamos los dos diseños, el diseño de Mark terminado, lo vamos a juntar con el de Barb, pues los vamos a comparar y vamos a trabajar el proceso de color en conjunto, porque ellos son como el dúo dinámico que va al high school. ¿Bien? Bueno, entonces seguimos con Mark, el increíble, es un bardo, y la cosa con los bardos es que generalmente nadie los quiere porque como mientras todos son como guerreros, enanos, elfos, mágicos, el bardo va y simplemente canta.
Y es súper útil porque canta y mejora los stats del equipo, lo apoya. Pero en general es como meh. Pero la cosa es que cuando Mark llega al mundo real, qué más bacán que un adolescente de secundaria que toca guitarra o un instrumento. Entonces se vuelve el tipo popular de la clase y está muy feliz por eso y muy orgulloso. Entonces aquí partí haciendo eso como un estereotipo del chico popular que quizás usa una chaqueta de fútbol, de la insignia del colegio, unos botines como cool, y tiene el pelo fabuloso hacia un lado y no sé. Pues en general le hice como un gran mechón de pelo como fabuloso, pero también puede ser que lo tenga como hacia arriba, como peinado como con gel, o más largo y lacio. Y de estos primeros bocetos, a mí el que más me gustó fue este. Así que va a ser una mezcla de estos dos, probablemente. Entonces, teniendo en cuenta eso, tengo acá como referencia. Y pienso esta vez que ya Mac es más dinámico, es más activo, quizás es un poco molesto, como muy hablador, muy enérgico, muy como sociable. Entonces quizás incorporar triángulos en él, tomarlo como una forma triangular sería más interesante. Entonces estaba pensando, bueno, además es semi-elfo, significa que hay una mezcla entre un humano y un elfo, entonces tiene las orejas puntiagudas, lo que lo hace que también es una señal de triángulo, entonces funciona. Entonces quizás partir pensando ya, su cara va a ser media triangular, sus ojos también. Inicialmente le hice estos ojos como un poco de lagarto, pero creo que en verdad para que se vea más amable y más protagónico tienen que ser ojos, pupilas como completas y más redondas y vistosas. Las cejas también muy delgadas, su nariz puntiaguda, hasta su boca quizás un poco puntiaguda. Su chasquilla, que me gustó que fuera como más ondulado, como le tapara un poco un ojo y el resto ya más al ras. Su cuerpo es un triángulo invertido, con piernas un poco como de cantante indie, muy flaco, pantalones muy apretados. Y puedo también aprovechar de exagerar ciertas cosas, como que la chaqueta sea bastante grande y que se salga de su silueta nuevamente para dar una silueta característica. Pero la verdad, de este diseño, creo que el hecho de hacerle ese tipo de peinado va a quedar demasiado similar a Barb, la personaje Bárbara. Hay un chiste ahí que hicimos. Así que quiero intentar con otro tipo de peinado. También al hacerlo tan triangular como que perdí un poco esa forma, entonces voy a volver a un poco lo que había acá, que era como principalmente una esfera de cabeza y poca mandíbula, pero muy triangular. Quizás voy a hacerle los ojos un poco más redondos. Yo creo que voy a ir por el peinado hacia arriba, que también puede ser un triángulo. Triángulos. Ese fue mi aporte. ¿Ah? Triángulos, Sí. ese es mi aporte. Claro, quizá igual es como
Quizás por eso es tan popular, porque es como jugador de fútbol y chico sensible músico. Bueno, un cuello en B, porque triángulos, nuevamente. A veces hay que exagerar y ser ridículo con ese tipo de opciones para ver hasta dónde uno puede llegar. Y después uno quizás es como ya, quizás demasiado ridículo que todo sea triángulos, pero a veces funciona, entonces hay que intentarlo. En este caso no me gusta. Porque el personaje es ridículo. Claro. Bueno, entonces me quedo un poco como niño muy bueno, quizás tendría que tener como una aura más de chico malo, pero voy a voy a descansar un poco de pensar en este diseño. Mark, el fantástico. Entonces lo que vamos a hacer es que igual vamos a tomar... es súper importante que los personajes tengan coherencia y consistencia entre sí. Entonces por eso vamos a diseñarlo como teniendo muy presente el diseño final que hicimos de Bárbara y viendo los diseños que Fernanda hizo. Como producción nos gusta él. Es como hacia dónde queremos que vaya el personaje, pero se ve muy chico bueno. Entonces quizás hay que darle un toque un poco más interesante, un toque un poco más atrevido quizás. Así que voy a empezar a... voy a hacer algunos bocetos y lo primero que voy a hacer es intentar como traducir las ideas de Fernanda en una silueta y una proporción que converse con el diseño de Barb. No me sirve de nada diseñar, no sirve de nada diseñar a los personajes aparte y que después parezcan como sacados de mundos distintos o que las proporciones de entre sí no conversen y ese tipo de cosas. La idea obviamente es hacer que Barb se vea como más baja, porque igual eso es gracioso. Como que aumenta su aspecto como tierno y amable. Entonces a Mark lo vamos a hacer casi del doble del tamaño, bastante más alto si ustedes se fijan en la proporción. Y queremos como propiciar en él ese... ¿Cómo lo llamaste, Fer? Esas piernas de cantante indie. Claro. Como muy delgadas y como un aspecto mucho más frágil quizás que el de Barb, que a pesar de ser redondeada es bastante compacta. Entonces ser compacta le da como cierta fuerza al personaje que es muy interesante. Una de las cosas más interesantes del diseño que propuso Fernanda en la silueta es el contraste entre la chaqueta y el resto del cuerpo. Entonces quiero intentar exagerarlo lo más posible, así que vamos a trabajar ahí. Es súper importante que no... Un consejo para dibujar es que no se apuren por dibujar rápido, sino que intenten dibujar como inteligentemente, y en ese sentido no tengan miedo de bocetear, de hacer una estructura y después hacer un concepto sobre eso y después tirar la línea final, porque en el fondo ese ensayo y error, quizás por decirlo, les va a permitir agarrar y hacer siluetas mucho más interesantes. Por ejemplo, aquí yo, si se fijan, la silueta que hice usé muchas figuras redondas porque estaba boceteando muy rápido. Entonces ahora lo que tengo que hacer es procurar armar los triángulos de los que Fernanda estuvo hablando permanentemente para poder como conservar la estética del personaje. Entonces no me sirve nada empezar a hacer ahora el diseño final o la línea final, sino estoy pensando en lo que tengo que lograr. Bueno, yo ahora voy a pintar los personajes. La idea es que como los pinte vayan a reflejar la personalidad que tiene cada uno. Bueno, entonces ahora estoy pintando el personaje a base de valores, viendo una buena distribución entre ellos porque así se va a lograr leer mejor el personaje. Muchas veces elegimos como los mismos valores para cada cosa y resulta muy confuso después. O sea, quedan un poco difíciles de leer porque quedan un poco mimetizados entre sí los colores y los elementos. Entonces es difícil leerlo, básicamente. Y ahora lo que voy a hacer va a ser empezar a elegir los colores. Tomo una capa nueva, la pongo en modo color y pinto encima.
Bueno, entonces lo que estoy haciendo ahora es pintar encima de nuestros valores. Entonces, finalmente, al terminar de colorear los dos, puedo hablar un poco que, claro, elegí un poco el color rojo como color predominante en Barb, para que demuestre como su personalidad extrovertida y como de guerrera y como el fuego que hay dentro de ella y todo eso. Entonces, y que ese color contrastara con el de Mark, que es más cool, es bastante quizás hiperkinético y todo eso, pero trae una... es como más chill, es cool, es más, más relajado con sus metas y todo eso. Entonces, el color azul lo representa súper bien, porque el azul es un color un poco más pasivo, que representa otras cosas. Entonces, va muy bien. Y al ser colores contrarios, nos ayuda a identificarlos también a cada uno por separado. Bueno, ahora hablemos un poco de diseño de escenario. Yo creo que los escenarios son parte fundamental de la puesta en escena de un universo narrativo, porque son los espacios donde las cosas van a pasar, que, claro, como que no es como... es donde se va a desarrollar la historia, entonces no podemos simplemente decir como, van a ser los fondos, porque los fondos también son un personaje. O sea, van a hablarnos de quién está viviendo ahí, qué tipo de cosas pasan ahí. Entonces es súper importante detallarlos y ser específicos y minuciosos al diseñarlos. Son espacios vivos que están habitados por personas. Entonces hay una historia propia de cada lugar y que va a aportar la historia y entonces el error que generalmente veo es que se diseñan lugares y pareciera que nadie vive ahí. Que o está muy limpio, o tienen muy pocas cosas, o son cosas muy genéricas. Entonces como que no dice absolutamente nada del personaje de lo que están hablando. En general, si yo voy a la pieza de alguien que conozco, de algún amigo, una amiga, de repente me va a hacer sentido, o sea, como dependiendo de la personalidad de esa persona, voy a ver su pieza y va a ser como, sí, como que tiene sentido que esta sea su pieza. O puede ser que sea lo contrario, como que de repente me choque ver la pieza de alguien porque no me haga sentido según su personalidad y así aprendí un poco más de esa persona. Entonces es súper importante y por eso voy a dar el ejemplo de diseñar la pieza de Barb. Entonces lo primero que hago al diseñar un ambiente es pensar, ya, ¿qué tipo de cosas van a haber en esa pieza? Entonces pienso que la primera cosa que podría haber es desorden.
porque si es enérgica, si tiene otras prioridades, probablemente ordenar no es una de ellas. También tendría varias armas, o sea, claro, tiene la espada, su espada favorita, que es la que le regaló su papá, pero igual debe tener un interés general en armas y tener muchas más. Lo otro sería tener tesoros que encuentra en la calle, que en verdad probablemente son basura. Unos 2 o 3 gatos también sacados de la calle, porque un buen corazón siempre adopta gatos. Y quizás les gusta mucho, su cosa favorita del siglo XXI es los videojuegos, una DS y pósters de lucha libre. Aparte de eso, esos son como cosas específicas a su personalidad. Pero también hay que ver como qué tendría, quizás una cama, un velador, un laptop, repisas, ventanas, como cosas que de repente se nos olvida, un basurero, platos sucios tirados por ahí porque le da la sacarlos, cualquier cosa que se nos pueda ocurrir, porque a veces hacer una lista escrita hace que se nos ocurran más cosas que mientras estamos dibujando, porque estamos preocupados de dibujarlo, entonces no vamos a pensar mucho más allá de lo primero que se nos ocurra. Entonces también busqué referencias y busqué referencias de piezas de adolescente que quizás ninguna es como me gustaría que fuera, pero me va a dar una base para empezar a diseñar la pieza. Va a mostrar cosas que no se me habían ocurrido, como ciertos diseños de velador, o puede tener un espejo, o qué clase de ventana, o qué tipo de cortinas, si cortinas de tela o cortinas roller, si va a tener cuadros, cosas colgadas en los cuadros, no sé. Qué va a tener el escritorio, si tiene cosas en la muralla. Es súper útil ver estas referencias. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser dibujar bocetos muy rápidos del lugar, para probar cosas. Probablemente una esquina de la pieza. Voy a probar qué pasa si tiene una cama grande, sin respaldo, en la esquina, un box spring, y tiene como uno de estos plumones que son como desordenados, y tiene unos cojines. Quizás al lado tiene un velador. Me gustó un velador curvo que hay en las referencias, entonces como parecía un barril, y puede ser interesante. La cual debería tener una lámpara. Sería bueno que tuviera también, bueno, su DS quizás va a estar tirado en la cama, abierto. Se me ocurrió, me gustó una de las referencias donde hay como telas encima, porque eso le da como un sentimiento medieval, y como es moda ahora, quizás fue como, es como mi casa, entonces como que sería bueno que hubiera como telas. Una alfombra que a veces ayuda a encuadrar el lugar. No sé si ella tendría libros, creo que no. Como, no mucho. No creo que ella tendría libros. Revista. Claro, pero quizás cosas pegadas en la muralla. Claro, cómics. Cómics, puede ser. ¿Qué más? Me gustó que tiene su escritorio, podría ser que tiene el laptop. Quizás lo tiene conectado a un joystick de Xbox. Tiene lápices para estudiar en el colegio, pero es un desastre. Y una ventana. Quizás es entretenido. Una de esas cosas de las referencias es que una de las ventanas está como en un lugar, en un techo diagonal. Un poco más abierto este lugar. Algo así como que acá está su cama. Su plumón. Su
UDS tirado encima, los cojines encima, así muy, como que estiró la cama hacia atrás, no la hizo, un desastre. Y el velador circular con su lámpara. Quizás le he pegado stickers a la lámpara. Y quizás que acá tiene unos cómics. Y mucha ropa tirada en el suelo. Creo que hizo el techo al revés. Y acá podría tener un mueble largo, no. Podría tener una especie de mini librero al lado del computador, donde tuviera varias cosas, como o sea, una pelota de básquetbol que encontró en la calle, una pecera vacía, con plantas, sus cómics, más ropa tirada en la silla, encima de la cama, eso. Y sus gatos conviviendo ahí. Sí. Y las telas colgando del... Que más de princesa, de una sensación de como campamento gitano. Más que nada, de carpa. Y sí, y eso es como podría ser. Bien, acá tomé las referencias que pasó Fernanda sobre el fondo de la habitación de Barb y hicimos como un concepto un poco más detallado. Todavía hay que agregar algunas otras cosas y seguir como trabajando. Esto es solo como una primera vista principal, pero ya lo pudimos armar como de forma más consistente, como para poder, por ejemplo, presentar en un pitch o poner en una carpeta de arte. Y acá lo que construimos fue una vista de la habitación en donde pusimos las armas, el desorden, las telas, algunos elementos, el escritorio. Descartamos un poco la idea de que estuviera llena de estos tesoros como basura, porque nos iba a quedar con demasiados elementos y muy desordenado. Y claro, quizás el personaje eso se iba a perder. Claro, el personaje se iba a perder. Entonces quizás ese chiste, ese gag lo podemos usar en otra parte de la casa. Quizás todo el grupo colecciona tesoros de basura, porque todo el grupo viene de otro mundo y a lo mejor les parecen impresionantes cosas como una lata de Coca-Cola, claro. o quizás, no sé, un celular viejo, o quién sabe qué cosa les podría parecer increíblemente fascinante, como algo que haga ruidos, como claro. un robot de esos ochenteros, sí, que hacían piu, piu, piu. Claro, a lo mejor para ellos es, claro, un Furby, a lo mejor es como lo más increíble. Y eso, entonces, eso es lo importante con los escenarios. Al final diseñar siempre cumple las mismas reglas, pensar qué es lo que estás haciendo, para qué lo estás haciendo y en el fondo qué quieres contar con lo que estás haciendo, y intentar hacer de que lo que diseñes, sean personajes, sean props o sean escenarios, permitan contar esta historia que pasa al mismo tiempo que la historia que estás contando en el relato. O sea, como decían un poco al principio, los lugares tienen su propia vida. O sea, si un personaje llega a una bodega abandonada, bueno, ¿por qué fue abandonada? ¿Qué era antes de ser abandonada? No sé, hay un montón de preguntas que el director de arte y los diseñadores tienen que contestar para poder diseñar un lugar. Entonces eso es lo entretenido y eso es lo motivante, y la recomendación es siempre pensar y planificar este tipo de cosas para que no se encuentren con que tienen que llegar y dibujarlas y dibujen lo primero que tienen en la cabeza, porque eso va a ser aburrido, sino que si planifican, buscan referencias, hacen distintas pruebas, van a poder conseguir algo mucho más orgánico, mucho más consistente y mucho más interesante visualmente para ustedes de realizarlo y para el espectador de verlo. Y eso es lo que uno busca con los diseños. Lo que hicimos en los diseños, o sea, a ver,
para que puedan ver un poco el proceso, primero hice un boceto, pero luego lo que hice fue hacer solo la línea. Y si ustedes ven, igual solo la línea es un poco confuso al ojo de poder distinguir qué elementos están dónde y todo eso. Entonces asignar valores, asignar esta escala de grises nos permite al tiro separar elementos. Y eso es súper importante de los valores, un poco lo que hablábamos al principio, de que en este rango de blanco a negro tenemos todos los grises de por medio, que son distintas valoraciones en el fondo, distintos porcentajes de negro. Y ir poniéndolos nos permite generar contrastes. Por ejemplo, fue mucho más fácil levantar las cortinas, las telas que están colgando, porque las telas se pusieron en un valor oscuro y en la muralla se puso en un valor claro, entonces eso genera un contraste inmediato. Por ejemplo, revisando esto, aquí tenemos como un área quizás un poco problemática y quizás valdría la pena cambiarle el valor a la silla o al laptop porque están muy iguales. Entonces quizás habría que hacer que, por ejemplo, el laptop tuviera un valor más claro para que destacara más respecto a los objetos que están a su alrededor. Entonces sí, Barb tiene una laptop de color clarito. No, que sea un color claro no necesariamente significa que vaya a ser blanca, pero sí puede ser quizás celeste, un rosa claro, etcétera. Pero por ejemplo ahí la laptop destaca de inmediato. Y aquí quizás la silla podría ser un tono más oscuro para que se separe, para que sea un tono más como cuero, para que se separe de lo que era la tela. Entonces eso es importante con los valores, como tener súper claro que lo que estoy intentando hacer es separar los objetos para que el ojo del espectador los pueda reconocer de la forma más sencilla, más rápida y más sintética posible, y se pueda concentrar en entender la historia y no dónde diablos están las personas. Eso, así que siempre intenten juntar valores contrastados para decirle al ojo qué es lo que tiene que mirar. Bueno, ojalá les haya servido ver este proceso. En el fondo es súper importante lo que más nos importa que con lo que se queden después de ver esto es que nosotras buscamos, hicimos bocetos, e incluso esto es una versión resumida. O sea, si en verdad fuéramos a hacer este proyecto, buscaríamos mucho más. Serían semanas de trabajo. Semanas, es súper importante que ustedes cuando planifiquen esto consideren que hay que buscar tiempo de exploración, de búsqueda de referencias, de hacer procesos. Si ustedes van a cualquiera de las empresas grandes y les preguntan a sus diseñadores cómo hacen los procesos, nada se hace de un día para otro. Hay procesos que duran semanas, hay procesos que duran meses, incluso años, de estar buscando y diseñando hasta encontrar. Realmente es desarrollo visual, o sea, no es una cosa que no nace de la noche a la mañana. Entonces, la gran conclusión con lo que les queremos dejar y el gran consejo, amigos, que les queremos dar es no le tengan miedo a buscar referencias, no tengan miedo a probar cosas radicalmente distintas y no tengan miedo como a pensar fuera de la caja, porque siempre les va a ayudar a conseguir mejores resultados. Aunque vuelvan al principio, aunque vuelvan al primer diseño que hicieron, el primer día, no significa que todo el proceso fue malo, sino que significa que ahora tienen los argumentos para saber que ese diseño es el diseño correcto. Para defenderlo. Exactamente. Bueno, entonces para el próximo webinar vamos a mostrarles cómo hacer concepts usando este mismo proyecto. Y otras cosas que deben tener los pitch, que son cosas como cuánto costaría el proyecto, o quizás cómo se organizaría, cómo sería la producción, carta Gantt, y cómo presentar cuáles son los planes para un proyecto. Todo de forma muy resumida, porque los productores y las personas que ven los pitch no tienen tiempo para leer un documento de 72 páginas en donde ustedes le hablen sobre millones de cosas maravillosas. Hay que presentarlo los textos tienen que ser 2 páginas, con suerte, y el resto tiene que ser arte y que ellos puedan ver y enamorarse y sentir el feeling de su proyecto con su arte. Entonces, esa es la invitación, por eso trabajar en la carpeta de arte es tan relevante en esta etapa, porque es la única forma que ustedes tienen de enamorar, de engatusar, de seducir a potenciales productores o partners en su proceso. Sí. Bueno, eso. Nos vemos. Así que gracias Wacom Latinoamérica por el espacio. Sí. Estamos muy felices de estar aquí y nos vemos en el próximo webinar. Sí. Chao.